alabaré, Señor, con todo lo que soy, bendeciré tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad, no olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad, has sanado mi dolencia. Tú rescataste mi vida del mal, me coronaste de amor. Así cuán alto está el cielo por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas. El día de hoy vamos a estar compartiendo Josué capítulo 22, la parte central de este capítulo, los versículos 10 hasta el 20. Y por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a comenzar. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irará él contra toda la congregación de Israel. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos en esta mañana tu palabra, para que podamos meditar en ella y para que podamos también tomar una decisión de vivir como hijos de tu pueblo, santos, sin mancha ante tu presencia. Guíanos, Señor, para que podamos tener nuestros oídos y ojos espirituales bien atentos y nuestro corazón abierto ante tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir en santidad tal como tú lo anhelas. Gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el primero, el versículo 10. Leamos juntos. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Un altar junto al Jordán. Desde hace varios años, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero en especial los jóvenes, muchos jóvenes enamorados, adoptaron una romántica costumbre. En varios lugares del mundo, las parejas se acercan hasta un puente y cierran un candado añadiéndolo a alguna baranda o estructura para inmortalizar su amor. ¿Sabían de esto? Luego arrojan las llaves al río o canal por el que atraviesa ese puente. Se trata de los conocidos candados de amor que son un símbolo de amor eterno.
Esta tierna práctica entre enamorados comenzó por robar las sonrisas de la gente, por más que el lugar donde se dejara este testimonio de perpetua unión fuese público y nadie pidiese permiso para hacer algo así. Sin embargo, con el tiempo, la enorme cantidad de candados apilados sobre los puentes empezaron a generar problemas visuales y estructurales. Hace unos meses, por ejemplo, debieron retirarse unas más de 40 toneladas de candados de un puente en París, porque este podía llegar a desbarrancarse por el peso añadido. De este modo, un símbolo que parecía inofensivo, inocente y lleno de buenas intenciones, terminó por volverse un serio contratiempo con potenciales daños no previstos. Dejar un símbolo que recuerde un compromiso puede presentarse como un loable acto de lealtad, pero no siempre las buenas intenciones conducen a buenas consecuencias. Una evidencia de esto podemos hallarla también en un símbolo que construyeron las tribus del oriente del Jordán en tiempos de Josué. Sin permiso ni consulta previa y sin oración alguna, levantaron un monumento en tierra occidental antes de regresar a sus casas. Como resultado, por haberse tomado la libertad de construir un altar junto al Jordán en tierra ajena, quedaron al borde de una guerra civil. Si los miembros del pueblo de Dios actúan con propósitos sanos, pero sin oración previa ni diálogo fraternal, esto puede ocasionar graves consecuencias. La palabra de hoy nos advierte esto y nos deja una profunda enseñanza. Los hijos de Dios debemos evitar los malos entendidos por permanecer en íntima relación con el Señor y por mantener una buena comunicación entre hermanos, para no ser rápidos en enojarnos ni impulsivos o caer en la autojusticia, sino someternos siempre a la dirección del Señor. Observemos lo que pasó entre los hijos de Israel y crezcamos en el amor entre nosotros, haciendo a un lado todo prejuicio, enojo emocional, murmuración o condenación apresurada. Reconozcamos que nuestro Señor ansía nuestra comunión con Él, pero además nuestra unidad como hermanos en Cristo. Amén. Como vimos la semana pasada, los hombres de las 2 tribus y media del oriente del Jordán habían emprendido el regreso a sus hogares. Volvían a sus tiendas luego de haber pasado unos 9 años con sus hermanos en un arduo proceso de batallas y repartición en tierra de Canaán. Josué les había dado un conmovedor mensaje de despedida, otorgándoles tanto una bendición como una recompensa material. Entre sus palabras, los había exhortado a guardar los mandatos de Dios para que no olvidaran su identidad como pueblo del Señor, por más que estuviesen del otro lado del río, para que mantuviesen la unidad con sus hermanos por perseverar en la adoración y obediencia a Dios, el único Dios verdadero. Tal vez habrá sido por esto que ellos quisieron dejar su huella dentro de la tierra prometida antes de partir a su territorio. Así quedaría firme su compromiso de persistir en la comunión con el Señor y perpetuarían un testimonio visible de que ellos también eran hijos de Israel, la nación del único Dios. Por eso, la palabra describe que, llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. En el pasado, los antiguos hombres de fe habían construido diversos altares allí donde se asentaban, ya que llevaban una vida ambulante habitando en tiendas. Cada altar señalaba un lugar de adoración al Señor. Por eso era un símbolo de comunión con Dios y entre los que participaban de lo sacrificado. Pablo señaló: en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Quizás
los hombres de las 2 tribus y media pensaron en dejar un monumento que representase la comunión con Dios y entre las tribus de ambos lados del río. Sin embargo, la construcción de un altar junto al Jordán no fue la idea más alegre que hubieran podido tener. Con el establecimiento del sacerdocio entre los descendientes de Leví y la construcción de un solo santuario para toda la nación, únicamente estaban permitidos los sacrificios ofrecidos sobre el altar del tabernáculo. Construir otro altar que rivalizase con el altar único señalado por Dios era considerado un acto de rebeldía. Moisés había ordenado: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, allí ofrecerás tus holocaustos. En realidad, al levantar un altar junto al Jordán, los hombres del oriente solo pensaron en dejarlo como un monumento recordativo y no pretendían que fuese usado para que se diesen sacrificios sobre él. Sin embargo, entre el resto de los hebreos, nadie sabía de estas intenciones. Por eso, la falta de comunicación produjo un terrible malentendido. Un malentendido que despertó las murmuraciones y la ira de parte de las tribus de Canaán. Porque con total insolencia y desfachatez, los orientales habían levantado en su misma tierra un símbolo de rebeldía contra el Señor. Esto era inaceptable, era intolerable, era completamente aberrante. Y conforme a la implacabilidad de la ley, ellos debían tomar una dura determinación. Dios había ordenado: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Por lo tanto, a las tribus occidentales, que pensaban que ese altar había sido puesto ahí para rivalizar con el altar que estaba en el tabernáculo, no les quedaba otra opción que salir a la guerra contra sus hermanos orientales. Los miembros de las 2 tribus y media habían construido un altar junto al Jordán, que atentaba contra la pureza de la nación. Por eso, la palabra relata que cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El celo por guardar la ley de Dios los conducía a enfrentar incluso a aquellos a quienes amaban y con quienes acababan de compartir largos años de luchas. Y todo esto sucedió porque los miembros de las 2 tribus y media del oriente no consultaron, no avisaron, no hablaron de antemano. Actuaron según sus propios criterios y sin orar. Así produjeron un grave conflicto. Si tan solo hubieran hablado antes de actuar, habrían evitado tan seria situación. Nuestras buenas intenciones no alcanzan para aplacar los malos entendidos. Siendo miembros de un mismo cuerpo, necesitamos estar abiertos a hablar y compartir nuestros pensamientos antes de actuar y dar por sobreentendido que todos entenderán nuestros actos. Entre los hijos de Dios es fundamental que exista una buena comunicación sincera, porque estamos juntos en la misma lucha por la extensión del reino de Dios. Los malos entendidos surgen dentro de la iglesia fundamentalmente por 2 motivos: la falta de oración y la falta de comunicación fluida y sincera entre hermanos. ¿Cuántos conflictos evitaríamos si antes de actuar consultáramos a Dios y dialogáramos entre hermanos? En especial, la poca comunicación entre hermanos en Cristo es una triste consecuencia de la comunión débil y de la falta de amor, confianza y respeto. De allí surgen los conflictos y las divisiones. Por eso necesitamos romper con todo aquello que nos impide conversar con nuestros hermanos para que no se acrecienten los malos entendidos ni se desarrollen los distanciamientos y los conflictos entre nosotros.
La buena comunicación es consecuencia de la estrecha comunión, es consecuencia del amor. Si no procuramos mantener el diálogo con nuestro hermano, demostramos que no lo amamos. Porque parece que no nos importa lo que piense o sienta. Si ocultamos nuestras verdaderas intenciones o si le mentimos a nuestro hermano, no lo estamos amando. Si no conversamos porque creemos que ya sabemos lo que nos contestarán y nos resultará insatisfactorio, estamos prejuzgando por nuestro orgullo y manifestamos nuestra falta de amor. Si no hablamos por indiferencia, es un inconfundible síntoma de desamor. Si no hablamos porque sentimos temor a hacerlo, estamos haciendo evidente algo tremendamente claro, que nos falta amor. Juan nos dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. La construcción de un altar junto al Jordán por parte de las tribus orientales produjo un enorme incidente. Pero la falla más grave fue la falta de comunicación previa con Dios y con sus hermanos. No podíamos decir que ellos no amaban a quienes habían acompañado hasta el final en cada batalla con total desinterés durante largos 9 años. Pero al realizar un monumento en tierra ajena sin consultar ni dar aviso a las otras tribus, fueron negligentes y desatendieron su responsabilidad de amor. Estoy seguro que entre nosotros hay un profundo amor. Estoy seguro. Pero también estoy seguro que necesitamos desarrollar el diálogo para reflejar ese amor. Necesitamos crecer en nuestra comunicación para que no haya ninguna aspereza que rompa nuestra comunión. Para que no demos lugar a ningún malentendido que pueda obstaculizar la obra de Dios. Procuremos entonces comunicarnos con total sinceridad y fluidez. Compartamos con nuestros hermanos nuestras experiencias y proyectos, nuestras debilidades y temores, nuestras preocupaciones, sentimientos y luchas. Y estemos listos a escuchar, porque la comunicación es de a dos. Procuremos así crecer en la unidad y en el amor de nuestro Señor. Amén. Al oír acerca de la construcción del altar junto al Jordán, las tribus occidentales se dispusieron a pelear contra sus hermanos. Pero si bien ellos eran movidos por su ardor por la palabra de Dios, no se informaron bien. Se basaron únicamente en suposiciones y dieron lugar a las murmuraciones, las críticas y la condenación. Sin embargo, dado que ellos querían dar cumplimiento a los mandatos del Señor, debían contemplar una cuestión importante antes de salir a la guerra. Porque Moisés había dicho, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Así que antes de salir a la guerra, los israelitas debían investigar el asunto con sumo cuidado. Por eso, previo a aplicar el castigo sobre quienes habían construido un altar extraño, enviaron una delegación de 11 representantes para que averiguasen bien lo que había sucedido. La palabra nos dice que enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. El ardor por la verdad y el celo por la palabra de Dios no deben ser un pretexto para dejar de practicar el amor.
porque la esencia de la ley es el amor. El propósito de Dios no es que salgamos a hacer guerra contra nuestros hermanos cuando creemos que están desobedeciendo su palabra, sino que siempre actuemos con amor y en búsqueda de la restauración. Por eso, cuando notamos que algo no anda bien con nuestro hermano, necesitamos abrir la comunicación. Necesitamos abrir el diálogo con Dios y entre nosotros. Lamentablemente, ante una situación conflictiva, nos es más fácil enojarnos o indignarnos, juzgar y condenar, antes que averiguar y verificar bien la acusación que pesa contra otros. Es más fácil caer en murmuraciones y críticas que se proyectan en chismes antes de conocer bien la situación real del que es cuestionado o acusado. Nos es más fácil condenar, aunque no conozcamos la realidad a ciencia cierta, y terminamos por apoyarnos en suposiciones. Tristemente, no siempre nos detenemos a pensar que con nuestros juicios de valor parciales, nuestros enojos y nuestros incesantes comentarios, estamos lastimando y apartando a nuestro hermano a quien debemos amar. Estamos impidiendo su restauración. Pero Dios ordenó que antes de admitir cualquier tipo de acusación, se debe inquirir y preguntar con diligencia hasta llegar a la verdad, para poder ayudar, para sanar, para restaurar. Por lo tanto, al ver una falta en nuestro hermano, lo primero que debemos hacer es orar, obviamente, llevando todo ante el Señor. Debemos reconocer que no somos nosotros los que tenemos que resolver el problema por nuestra propia cuenta, porque puede ganarnos la emoción y actuar por impulso como los israelitas que estaban listos a salir a guerrear. Lo recomendable es tomar consejo, como hicieron los hijos de Israel, y en base a la palabra de Dios, encabezados por una autoridad espiritual como era Finés, hijo del sumo sacerdote, informarnos con sabiduría para resolver el problema y restaurar al hermano. Nuestro fin nunca debe ser el de juzgar o condenar. Por eso, no debemos dar lugar a la ira. Santiago nos dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tampoco debemos dar lugar a la murmuración o a la crítica. Jesús nos advierte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y mucho menos debemos actuar o debemos dar lugar al chisme. Dios nos ordena: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tenemos ante la falta de nuestro hermano? Enojo, crítica, chisme, condenación. No caigamos en estas cosas. Por el contrario, sigamos el amor y ante todo, siempre procuremos la restauración de nuestro hermano. Amén. La comitiva que se había dirigido a interrogar a las tribus orientales se presentó ante ellas y les dijo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Ante todo, los integrantes de la delegación presentaron el motivo de su visita y su disgusto por la construcción de un altar junto al Jordán. Todos sabían que el único lugar designado para la adoración a Dios era el santuario que Él había establecido. Sabían que el único altar aprobado por el Señor para traerle ofrendas era el del tabernáculo. Por consiguiente, a sabiendas de la orden de Dios, el cuestionamiento pasaba por los motivos que condujeron a aquellos hombres a construir otro altar, prevaricando contra el Señor. Además,
A fin de justificar su intervención, la delegación expuso 2 ejemplos del pasado que explicaban su preocupación y molestia. Por un lado, citaron la maldad en Baal-peor. Allí, antes de entrar a la tierra prometida, la palabra nos dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como resultado de la inmoralidad e idolatría, Dios castigó a todo su pueblo y murieron unos 24,000 hombres. Porque el pecado de unos pocos se había extendido y contaminado progresivamente a toda la nación. Por otro lado, la comitiva mencionó el ejemplo de Acán, que había pecado en secreto, quedándose con parte de lo que debía consagrarse a Dios. Debido a esto, Israel cayó derrotado en la batalla siguiente. Finalmente, al ser descubierto, Acán fue ejecutado junto con toda su familia. Así murieron tanto el pecador como sus cómplices, porque el cómplice del pecado merece el mismo castigo que quien lo cometió. En ambos casos, la calamidad no cayó solo sobre los que pecaron, sino sobre toda la nación, porque ellos conformaban un único cuerpo. Por eso, en el acto de rebeldía de construir un altar junto al Jordán, directa o indirectamente, todos los hebreos estaban involucrados. De ahí que los integrantes de la comitiva les dijeron a los miembros de las 2 tribus y media: vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Por lo tanto, el pecado debía ser exterminado. No podían hacerse los desentendidos ante la rebeldía de sus hermanos, porque la contaminación iría extendiéndose como lo sucedido en Baal-peor, o terminarían por volverse cómplices del pecado como la familia de Acán. Finalmente, todos caerían bajo el juicio de Dios. Nosotros también conformamos un único cuerpo en Cristo. Por lo tanto, lo que afecta a un hermano repercute en toda la congregación, en especial el pecado. Ante el pecado de un hermano no podemos hacernos los desentendidos, porque la influencia del pecado se extiende y contamina a toda la congregación, porque la complicidad también merece juicio. Guardar la pureza de la iglesia no es una cuestión del conjunto en general, sino de miembro a miembro. Mi iglesia no será pura si mi corazón no es puro. Mi iglesia será pura si mi corazón es puro. Mi iglesia será sana si mi vida anhela la santidad. El pecado produce muerte. Por eso necesitamos confrontarlo en lugar de camuflarlo o taparlo. Ser indiferentes, cómplices o encubridores nos conduce al juicio de Dios. Y ustedes saben quiénes son los que más actúan como cómplices del pecador. Los que conforman su círculo más íntimo. Los amigos, por un concepto de falsa lealtad. Los padres, cubriendo, minimizando o hasta espiritualizando la falta de su hijo. Pero algo destacado en los miembros del pueblo de Israel fue que ellos estuvieron dispuestos a enfrentar y reprender a aquellos a quienes amaban. Precisamente por esto, porque los amaban. Si alguien en verdad te ama, confrontará tu pecado, porque el pecado te lleva a tu destrucción. Pero si alguien dice quererte, pero apaña o alimenta tu pecado, en realidad no te está amando. El pecado produce muerte. Frente a los hechos acontecidos, Finés y sus acompañantes les hicieron una oferta a los miembros de las tribus del oriente. Les dijeron: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová,
ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Si los orientales consideraban inapropiado vivir al otro lado del Jordán, sus hermanos estaban dispuestos a cederles tierras para que habitasen en el mismo territorio. De este modo, buscaron restaurarlos antes que condenarlos. Antes que hacerlos a un lado por su falta, les hicieron una oferta de restauración. Los llamaron al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber restauración. No hay restauración posible para el que pecó. Ahora restaba que los hombres de las 2 tribus y media brindasen su explicación. Pero esto lo veremos en el próximo mensaje. Siempre aparecerán conflictos dentro de la iglesia. Siempre aparecerán conflictos dentro de la iglesia. Lo importante es cómo actuamos siendo un cuerpo en Cristo en esas circunstancias. Ante todo, debemos practicar el amor y procurar la restauración sin dañar con nuestros enojos, críticas, murmuraciones o chismes. Debemos abrir la comunicación, porque esto también es fruto del amor verdadero. Procuremos llevar una vida espiritual aprobada por Dios, una vida que no es indiferente al pecado ni cómplice de él, pero que practica el amor real. Una vida en la que procuramos la restauración de nuestro hermano. Así fue como también obró nuestro Señor, quien habiendo podido juzgarnos y condenarnos, nos amó y nos abrió el camino hacia nuestra restauración. Llevemos, por tanto, una vida que refleje la gracia con la que nuestro Señor nos alcanzó. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ante el incidente que ocurrió en el pueblo de Israel, nosotros podemos ver también cuál es la reacción que tú quieres que nosotros tengamos ante un conflicto. Y tú nos enseñas a que primeramente debemos dar lugar al amor y a la restauración. No al juicio, no a prejuzgar, no a condenar, a criticar, no a murmurar, sino a saber amar. Enséñanos, Señor, a ser un cuerpo en ti, en el cual nosotros nos amamos unos a otros y en el cual mantenemos una comunicación sincera y fluida entre nosotros, evitando todo malentendido, evitando todo juicio de valor parcial. Seamos uno en ti, en la práctica del amor, en la práctica real. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú, habiendo podido hacerlo, no nos juzgaste, no nos condenaste, sino que nos abriste la puerta de nuestra restauración a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.